Esto del INE y de su reforma, vaya que se comenta en ciertos círculos. No creo que sea el tema mayoritario de los mexicanos hoy en día. Está en los medios de comunicación, se enteran, etcétera. En noviembre, la empresa Encol realizó una encuesta para El País, el diario El País y W Radio. Y fue muy curioso, donde 83% de la gente estaba a favor de reducir el número de diputados y senadores. 69% dijo que no estaba enterada de que el presidente había enviado una iniciativa para la reforma electoral. 69%. Pero nomás el 31% decía que estaba enterado. Aquí lo más curioso es que el INE tiene un 70% de confianza. La gente le tiene en 70% de la gente le tiene confianza al INE, pese a las acusaciones y críticas del presidente. Pero por el otro lado tenemos que la gente que había escuchado o sabía algo de la reforma electoral, 66% estaban de acuerdo con la iniciativa del presidente. Únicamente 25 en contra y 9 no tenían opinión. O sea que y no creo que haya variado mucho esto con el tiempo, y esto nos dice que la gente apoya la iniciativa del presidente porque ven el presidente, porque la aprobación de que se reforme el INE, de acuerdo a esta encuesta, va muy pareja, puntos más, puntos menos, con el nivel de aprobación que el presidente recibe en las encuestas. Esto hay que aclararlo, esto es muy importante. A ver, Bernardino, Lorenzo Córdoba dijo que ya va a empezar el pleito, ¿qué dijo? Contra la mayoría tiránica. Sí, pues ya viene toda la avalancha seguramente, porque hoy ya precisamente entra en vigencia o entra en vigor la reforma electoral, el famoso Plan B como comúnmente se conoce. Son varias leyes, son 4 leyes generales en este caso, y una muy particular que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales va hacia el Instituto Nacional Electoral, porque todavía falta la de partidos políticos, la de medios de impugnación, que por cierto dicen por allí en la Cámara de Diputados, estaba mencionando, que también ya viene una reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por ende y por consecuencia, pues sin duda es parte de esta ley de medios de impugnación, pero eso es aparte por el momento. Lo que sí, Eduardo, pues ya empezó el día de hoy el Instituto Nacional Electoral con un consejo, con el consejo ahí de los consejeros, sí, hablando justamente de todos estos lineamientos que se tienen que dar para reestructurar con base a esta reforma electoral, pues toda la plantilla del Instituto Nacional Electoral. Yo quiero decir algo que es bien importante, porque yo he escuchado inclusive muchas versiones de un lado a favor o en contra de la propuesta de reforma electoral. Eduardo, lo cierto es bien importante algo. Hay artículos que benefician sin duda en esta reforma, en muchas partes de las estructuras o de tus propios derechos, por ¿Como cuál? ejemplo. Como, a ver, Por dame un ejemplo, ejemplo. te voy a dar un ejemplo. El artículo 7 y 4 de esta ley, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ejemplo, habla de los derechos de que tenemos todos una obligación de votar en la consulta popular y obviamente en la revocación del mandato. Eso sin duda porque está en el artículo 35 constitucional y por ende y por consecuencia esta ley lo recoge y dice, órale, éntrale, es una obligación. Y también nos habla, por ejemplo, esta ley Es una obligación, de pero sin sanción, si no cumplo. sin sanción, por supuesto, porque otra cosa es, hay un artículo constitucional, el 38 constitucional, Eduardo, porque bien nos señala, nos dice que tenemos la obligación de ir a votar, ¿no? En los procesos electorales. Pero bueno, no vamos a entrar en esa característica, sino estamos en la ley secundaria. Pero también nos dice la ley que nadie te va a poder suspender tus derechos políticos por cuestiones administrativas. Sin Correcto. duda, por cuestiones penales, sí, si cometes algún delito, etcétera, es sentenciado, pues tendrás una sanción y en su momento se te evita de alguna manera en ciertos aspectos pues esos derechos políticos del ciudadano en un momento determinado. Si así nos vamos con más de 450 y tantos artículos que tienen toda la reforma, pues entonces hay que entender algo bien importante, Eduardo, que hay conceptos que pueden ser inválidos y que pueden ser inconstitucionales, ¿sí? Pero no quiere decir que en todo su contexto sea inconstitucional toda esta reforma electoral. Ahora, ese es un primer planteamiento, pero el siguiente planteamiento es técnicamente, Eduardo, y jurídicamente, ¿cómo se debe haber hecho esta reforma? Primero,
reformas la Constitución y después haces toda esta reforma a estas leyes. Ese es el primer elemento. Así se quiso hacer se quiso originalmente. hacer, sí, claro, Eduardo. Entonces, por esto digo que habrá conceptos que en su momento, si es impugnada, los ministros van a declararlos inválidos en un momento determinado e Ahora, pero inconstitucionales. tendrán que ser 8 de los 11 Terminado. Pero en fin, esa es una parte que quería yo dejar muy clara en ese contexto. Ahorita ya lo que es el Instituto Nacional Electoral tiene de aquí a agosto para crear todos los planteamientos, todo de qué forma va a reestructurar el Instituto Nacional Electoral. O sea, de aquí a agosto para presentar cuál es el plan de reestructuración, para reestructurar a partir de agosto y que todo esté listo para la elección de junio del año entrante. Por ejemplo, en mayo se dice que tienen que tener ya unos lineamientos de la reestructura del Instituto Nacional Electoral. Pero hay una característica bien importante dentro de todos estos parámetros, Eduardo. Si tú impugnas ahorita ante la Corte puede decretar muy probablemente quizás una suspensión. ¿Qué significa la suspensión? Que no se aplique esta reforma electoral y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban, ¿no? Como está ahorita, sin moverle para nada. Oye, si eso ocurre, ¿qué pasa con el recién corrido secretario ejecutivo? Es que ahí está el otro problema. Si es así, si la resolución judicial de la Suprema Corte dice que se queden las cosas como estaban, ¿qué significa, Eduardo? Que pues entonces de alguna manera tendrá que regresarse el secretario ejecutivo a ejercer sus atribuciones. Pero eso es así hasta que no se resuelva. Por lo pronto, ahorita se acató y se separó del cargo, en este caso, ¿no? Es parte de lo que quería explicar. Y el INE está presentando sus argumentos ante la Suprema Corte, ante no se sabe, Eduardo, no se sabe. Los partidos. No lo sabemos todavía. Yo creo que lo vamos a estar viendo hasta la próxima semana. Cuántas acciones se presentaron, cuántas denuncias, etcétera, respecto a ello. Ahorita lo que sí está por ahí leí que ya hay muchas, por ahí leí, no traigo el dato, pero ahorita lo busco. Sí, hay que verlo ya al final cuando diga la Corte se admite o no se admiten tantas acciones, etcétera, etcétera. En fin. Mónica. Esta es una pregunta para Bernardino. Lo primero es, ¿qué acciones podemos hacer los ciudadanos para enfrentar este plan B? ¿Y qué acciones jurídicas me refiero? Creo que es muy importante algunos aspectos del plan B, porque cuando tú dices enfrentar al plan B, es que te quieres ir contra todo. Y efectivamente. Estoy de acuerdo. Algunos elementos del plan B, porque será punto por punto lo que se tendrá que ver. Así es. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos que los ciudadanos pueden utilizar, además del amparo, para cuestionar estos aspectos del plan B? Mira, por ejemplo, Mónica, los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Que es decir, que protejan, obviamente, lo que ya estaba anteriormente en el plan, no lo actual. Entonces, bajo ese contexto, pues es una acción de inconstitucionalidad. Y luego, pues, el Instituto Nacional Electoral puede presentar una controversia constitucional porque hay un conflicto entre dos poderes, que es el poder legislativo que emite la ley, ¿no? En ese contexto, y obviamente el Instituto Nacional Electoral, que se considera que se siente afectado en torno a su estructura. Entonces se va hacia la Corte y la Corte tendrá que definir en esos casos. Venus. Es un tema súper complejo, ¿eh? Yo he estado leyendo el decreto y créanme que incluso para personas que somos abogados no es fácil. Por eso no lo leyeron los diputados de Morena, del PT y Verde. Exacto. No, ¿para qué? No le van a entender, nomás levantaron la mano y lo aprobaron así. Y por eso le llama, el mismo presidente le puso el plan B, porque el plan A era reformar la Constitución de una manera, pues, muy grande, ¿no? Y como no pudo, pues entonces lo quiere hacer a través de las leyes ordinarias, teniendo la mayoría. Pero bueno, podemos decir lo que queramos. La última palabra la va a tener la Suprema Corte y yo creo que es un tema fundamental y hay que estar muy pendientes. Lo que diga la Corte, eso va a ser. Eso va a ser. Hoy el presidente en su conferencia de prensa dijo que pueden funcionar y pueden prosperar las acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto y las que vengan. Y lo aceptó, que pueden prosperar y pueden funcionar. Entonces él mismo acepta que no tiene ganada toda la batalla,
que es muy importante. Claro, después se fue contra la ministra y contra los ministros, todo de la Suprema Corte, pero bueno, es parte del show. Juan, no sé si quieres decir algo, porque como nunca levantas la mano, pues no puedo adivinar. Bueno, no me quiero llevar el tiempo en la discusión. No, llévatelo, por favor, porque yo ya no te puedo estar dando la palabra, si no, ¿qué tal si te meto en problemas? El 70% de los mexicanos, como bien dijiste, tienen una buena percepción del INE. La credencial para votar se ha vuelto el documento de identidad más importante de este país. Vale más que la cédula profesional a la hora que quieres cambiar un cheque. Ay, por favor, vale más que un título que una tesis que te puedes fusilar de algún lado. Es muy probable, pero lo cierto es que es el único documento que se acepta en todos lados. Y segundo... No es cierto, también es el pasaporte. Bueno, pero no todo el mundo tiene pasaporte. Pero no es el único documento, es el pasaporte también. Y la otra cosa que yo agregaría es simplemente ha sido un árbitro electoral que yo creo que ha tenido un trabajo impecable. Yo diría que ha tenido un buen trabajo, impecable no lo sé, porque caray, hay demasiadas anormalidades en todas las elecciones de México, no lo sé. Yo no pero diría impecable tampoco. funciona. Mensajes.